Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? Me imagino que están sorprendidos porque no suelo estar en este lugar, pero bueno, la verdad que para mí es un honor, es un privilegio poder estar en esta mañana compartiendo con ustedes la palabra del Señor, y es a lo que nos ha mandado el Señor, a hablar de su palabra, a predicar y dar las buenas nuevas de salvación y escudriñar las Escrituras. Así que bueno, tengo este gran privilegio en este día, en esta mañana hermosa, de compartir con la iglesia de Cipoletti, mi amada iglesia de Cipoletti, la que siempre está en nuestro corazón, ¿no? Nuestra mamá espiritual acá. Así que para mí, como dije recién, es un honor en esta mañana poder estar compartiendo este momento. Bueno, mi familia allí en Bariloche estamos todos bien, gracias a Dios. Reciban el saludo de toda la familia, de algunos hermanos que saben que vine. Así que bueno, quería contarles esto. En esta mañana no me quiero extender con lo mío, sino más bien hablar de la palabra del Señor. Así que bueno, voy a ir a la palabra del Señor que está en esta mañana en Juan, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al 12. Confieso que esta Biblia no es la que uso habitualmente, así que tiene una letra bastante chica para mí, pero voy a tratar de leerlo bien. Dice: en el nombre del Señor. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, con respecto a esta palabra, trayéndola a nuestros días, podemos hablar muchas cosas acerca de esta palabra. La palabra nos relata una situación vivida ahí, donde lo invitan a Jesús, a su madre, que también andaba con los discípulos, estaba comenzando su ministerio, y su primer milagro que hace ahí, comenzando su ministerio, fue convertir el agua en vino. Todo tiene, sabemos, un trasfondo espiritual. Jesús siempre hacía las cosas, todo lo que hacía era para mostrar la gloria de Dios y cómo Dios se glorificaba en su vida, en su ministerio, y enseñándoles a todos los que estaban con él ahí, atentos a lo que él estaba haciendo, enseñándoles la palabra y el propósito para el cual el Padre lo había mandado a este mundo. Entonces lo invitan ahí, como vemos, ya la conocemos de memoria la historia, y va sucediendo todo, ¿no? Dice que estaban todos comiendo, tomando, y de repente se acabó el vino. Quizás
podemos pensar muchas cosas. Quizás era una familia no muy pudiente, no tenía mucho vino, se les terminó el vino porque no tendrían reservas, tomaron mucho. La verdad que mucho no especifica, pero si nosotros nos ubicamos en la situación, podemos pensar que Jesús, por ejemplo, tuvo el cuidado, como tiene hasta el día de hoy de nosotros, y cuando Él ve una necesidad, actúa. El Señor actúa en nuestra necesidad. Vemos un matrimonio bendecido porque lo habían invitado a Jesús, cosa que también hoy en día nos llama a la reflexión. Qué importante que es invitarlo al Señor a nuestro matrimonio. Pero empezar primero qué importante es el matrimonio. Qué importante es casarse, aunque hoy en día está muy denigrado el acto del matrimonio. Más bien la gente se junta, está en concubinato, sin mucha responsabilidad, pero no es lo que Dios quiere. Ahí vemos a Dios mostrando su gloria en medio de esta fiesta de matrimonio. Así que vemos el respaldo de Dios en el matrimonio. Así que esa es la como primer pestaña que podemos llegar a ver nosotros en esto, de lo que nos deja esta palabra de enseñanza, ¿no es cierto? Segundo, como dije recién, a ellos les faltó el vino, vaya a ser por qué razón, no lo explica la Biblia, pero no dijo, como solemos escuchar hoy en día, mirá, qué miserables que son, porque no compraron más, no previeron. Como cualquier otro ser humano podría haber reaccionado, Jesús dijo todo lo contrario, ¿no? Voy a hacer un milagro, voy a ayudarlos a esta gente. De ese modo, el Señor como que también agradeció la invitación y dijo, los voy a bendecir. Así que te invito, si tenés tu matrimonio o si estás por formar tu matrimonio, invítalo al Señor. Ponelo siempre en el medio de tu vida de matrimonial, de tu hogar. Y Él te va a bendecir y no te va a hacer faltar nada. A ellos les faltó el vino. Jesús dice, le faltó el vino. Vino la madre. Ya ahí, en esa instancia, ya mismo el Señor empezó a separar las cosas. La madre vino como a apurarlo. Dale, demostrar lo que vos sabés. Y Jesús, que le dijo, mujer, no le dijo mamá, sino que le dijo mujer. Mujer, tranquila. Ya Dios, ¿no?, me va a indicar cuándo tengo que empezar a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Que, bueno, eso también nos enseña a ser prudentes y esperar los tiempos de Dios. Entonces, no confundir, porque muchas veces como familia, como padres, podemos muchas veces querer interferir en el tiempo de Dios con los hijos y Jesús le dice, mujer, bueno, ahora ya estoy en el ministerio, ya ahora estoy directamente dirigido por mi Padre, no necesito que me dirijas porque el que me está dirigiendo ahora es Dios, mi Padre. Así que le dejó ahí también una enseñanza y entonces la mujer dice a los sirvientes, hagan lo que Él diga, yo no me meto, no me digan nada a mí. Entonces Jesús dice, bueno, ¿qué hay acá? Hay unas tinajas en las cuales cabían unos cuantos cántaros de agua, llénenlos de agua, le dijo. Y ahí, por directiva de Dios, su padre le hace hacer esa preparación. Los sirvientes no sabían muy bien qué estaba pasando, qué agua, si es una fiesta, hay que tomar vino. El vino está simbolizado en la Biblia desde que nace, ¿no?, la humanidad, y bueno, está presente el vino en muchas partes de la Biblia, que no viene al caso, hoy no les voy a leer todo eso, pero hay señal, por ejemplo, o símbolo, diríamos, de alegría, de gozo, ¿no? Entonces Jesús le dice, llenen las tinajas esas con agua. Y ahí hago otro paréntesis, o abro paréntesis,
porque está hablando de las tinajas del agua de la purificación. Para los judíos, esa agua de purificación representaba para ellos una ley que se habían inventado ellos. Los judíos, estos fariseos, habían inventado leyes paralelas a la ley mosaica, a la ley de Moisés, que ellos les decían la ley verbal o oral, ¿no? Que no era la que estaba escrita en las tablas de la ley, sino que ellos mismos se habían inventado, habían hecho correr, podemos decir, la enseñanza o inculcarles a todos que Dios le había dado a los grandes maestros y a los escribas, a los fariseos, otras leyes que no le dio a Moisés y se las dio verbalmente. Eso no tiene ningún sustento bíblico, no tiene ninguna veracidad. Entonces, Jesús un día también los reniega por eso. En Marcos 7, anótenlo, si pueden leerlo, léanlo tranquilos, no vamos a tener tiempo. Marcos 7, del 1 al 23, ahí habla de justamente la purificación, el agua de la purificación. ¿Por qué? Porque para ellos, esas leyes que se habían inventado, que decían que eran de Dios, eran para ellos, más importante que la misma ley de Dios. Entonces, ¿qué hacían ellos? Hacían respetar más esas leyes. Léanlo, está muy buena esa parte, donde le reniegan a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos. ¿Cómo comen con las manos inmundas? ¿Qué quería decir? Que no se lavaban. Entonces, esas tinajas de agua para la purificación, para ellos era sagrada. De hecho, también nos deja una enseñanza de que esas vasijas, que eran muy grandes, estaban vacías. Y eso nos habla también de que eso es lo que encontró Jesús en el judaísmo, en los maestros, en la religión, diríamos, un vacío. Estaban las tinajas que ellos usaban para el agua de la purificación. El agua bendita, diríamos hoy en día, te tenías que lavar las manos y bueno, de hecho, Pedro también, ¿no? Cuando en otra ocasión Jesús le va a lavar los pies, acuérdense todo eso, era muy importante para ellos el lavamiento de las manos, pero no estaba escrito en la ley de Dios. Entonces, esas tinajas eran muy importantes para ellos y Jesús le dice, llénenlas con agua, ¿no? Y ahí ocurre el gran milagro. Ese agua que estaba dentro de las tinajas, Jesús dijo, ahora cuando las llénenla hasta arriba, bien completa. Y ahí podemos entender también que Jesús quería enseñar también con eso, que no quede ni un espacio para agregarle nada, que lo que iba a pasar era total. Lo que viene a ser Jesús es un evangelio total, que no le quede ningún espacio para que nosotros le agreguemos. De hecho, la palabra dice que el que se atreve a agregarle a la Biblia o quitarle, tiene una condenación. Así que el evangelio de Cristo sabemos que es un evangelio integral, total. Nada ni nadie puede agregarle nada a lo que hizo Jesús, porque en Jesús estamos completos, tenemos todo. No necesita de Jesús nada ni nadie que venga a agregarle algo al Señor, porque el evangelio es total. Por eso dice, llénenlas hasta arriba, que no le quede ni un espacio, casi que desborde. Entonces ahora saquen, y cuando van a sacan y era agua convertida en vino, ¿no? Entonces ahí también el Señor nos enseña de que la religión era agua, pero la transformación del agua, el Señor transformó lo que era el agua y las propiedades que tiene el agua en vino. ¿Por qué? Porque Jesús era el vino, ¿sí? Estaba representado un nuevo pacto que Él iba a hacer con la humanidad. Dios, a través de Jesús,
en el vino está representado un nuevo pacto que Dios hace, ¿no? Hasta ahí el pacto de las tinajas con el agua representaba el viejo pacto, pero a partir de Cristo comenzaba con el vino un nuevo pacto. Esta es la sangre, dice después en la cena, esta es la sangre, este vino es la sangre del nuevo pacto. Entonces Jesús nos va dejando muchas enseñanzas ahí en esa situación que estuvo pasando. Aprovechó y dijo, les voy a demostrar a qué he venido yo. Entonces transforma esa agua en vino, a tal punto que los sirvientes se sorprendieron y dicen, no, llevásela al maestresala. Cuando le llevan el vino al maestresala, lo prueba y se va directamente a lo del novio, al esposo, y le dice, pero todo hombre primero pone el mejor vino, y después cuando ya están todos ebrios, diríamos, trae cualquier vino, lo que venga, pero vos le dice al esposo, hiciste todo lo contrario, le dice, nos diste primero el vino común y ahora venís con el mejor vino. Este vino es excelente. Y es lo que nosotros encontramos en Cristo cuando conocemos a Jesús. Nosotros, a partir de que tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, le encontramos el sentido a la vida. Nuestro paladar, me imagino el paladar del maestresala, que era una persona, quizás enólogo, diríamos, una persona que sabía degustar un vino. Esto es lo mejor que he tomado en mi vida, que he probado, ¿no? Y es lo que nos pasa a nosotros cuando venimos a Cristo. A partir de que nosotros conocemos al Señor, tenemos un nuevo nacimiento, decimos y miramos para atrás, nunca en mi vida fui tan feliz, ni cuando me pasaron las mejores cosas de mi vida se puede comparar a este momento de tener esta felicidad, saborear este nuevo vino, esta nueva vida en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo nos cambia, ¿no? De hecho me pasó a mí, a mis 21 años, mi vida realmente encontró el sentido, tuve un nuevo nacimiento y mi vida realmente le encontré el sentido y empecé a activar los 5 sentidos en lo espiritual, ¿no? Entonces cambió totalmente mi vida, como la cambia de todos los que estamos en el camino del Señor, convertidos, los que hemos nacido de nuevo. Entonces este maestresala prueba el vino, le dice al dueño de la boda, al esposo, le dice, la verdad que el vino que nos estás poniendo ahora, porque él no sabía que Jesús había convertido el agua en vino, entonces le dice, es lo mejor que he tomado en mi vida. ¡Qué vino! Por favor, qué sabor. Entonces, bueno, el novio también un poco sorprendido, ahí la situación fue media confusa, ¿no? Y esta palabra nos va relatando que el Señor le dice, el maestresala le dice esto al novio, ¿no? Entonces el Señor nos va enseñando y les va enseñando ahí a todos a lo que venía el Señor. Ahora, esta palabra traída a hoy, al día de hoy, que perdí el día que estoy hoy, pero hoy es 1 de noviembre del 2020, la traigo al 1 de noviembre del 2020 esta palabra, y el Señor me hablaba, el Espíritu Santo me ministraba con esta palabra, muy temprano en la mañana, desde anoche incluso, de que eso es la situación que encontró Jesús con los fariseos, con la religión, en parte también es lo que nos encontró esta situación que estamos pasando hoy en día. En marzo fue decretada toda esta cuarentena y fue una gran prueba, o diríamos un antes y un después, como en Cristo, viste que marcás la historia, el antes y el después de Cristo. Ahora decimos, ¿fue antes de la pandemia o después? ¿Cómo fue lo que pasó? Bueno, también
hasta en esto lo podemos ver. A partir de que fue decretado toda esta cuarentena, por lo que ya sabemos, ha venido un tiempo donde nos encuentra a muchas personas en distintas situaciones con respecto a nuestra vida cristiana. El Señor dice, este vino nuevo, ¿no? Y también habla algo de las odres en Mateo, en el capítulo 9, versículo 17, nos habla de el vino nuevo. Dice, no se pone vino nuevo en un odre viejo porque los dos se van a perder, ¿no? Entonces el vino nuevo se debe poner en odres nuevos. El vino nuevo, Jesús viene a traer el Evangelio y lo trae a corazones que le acepten realmente. El religioso no lo aceptaba. Solamente por ahí Nicodemo se acercó a Jesús de noche porque tenía miedo, y Jesús le dijo, ¿qué tengo que hacer? Le dice él, para llegar a la vida eterna, para nacer. Dice, debes nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede ser que yo me meta al vientre de mi madre? Ya soy viejo. No entendés el espíritu de la palabra que te estoy dando. Solamente entendés la letra de la ley, pero no entendés el espíritu. Entonces los encontró con muchas leyes, incluso leyes que no eran dictadas por Dios, sino por hombres, donde, como dije recién, el lavamiento de las manos y un montón de otras cosas. Y en esa situación encontró a su pueblo. Entonces esos odres viejos les era muy difícil aceptar las enseñanzas de Jesús y que duden. Para ellos la verdad que era bastante razonable dudar de Jesús, porque les vino a cambiar la historia. Esto que venía a traer, este vino nuevo que venía a traer el Señor, estos milagros, estas enseñanzas, esta interpretación realmente de la palabra, de lo que quería decir la palabra, el espíritu de la palabra, a ellos les causó un rechazo, y era lógico, porque eran hombres que durante miles de años habían estado solamente cumpliendo la letra, la ley, solamente tratando de ser religiosos, pero nunca entendían realmente el espíritu de la ley. Entonces Jesús viene a traer el nuevo pacto, les enseña, y ellos lo rechazan, ¿no? Muchos venían a escucharlo, pero solamente para ver en qué lo podían sorprender con alguna pregunta capciosa al Señor, alguna pregunta que lo pudiera dejar mal parado, y Él siempre les tenía la respuesta, con mucha sabiduría y con mucho amor. Entonces, esto que nos ha pasado, que nos está pasando mundialmente, es un cimbronazo para la iglesia. Es un llamado de atención, es una zaranda. Nosotros estamos siendo zarandeados en este tiempo. La iglesia en este tiempo también está recibiendo realmente una confrontación, porque ahora estamos viendo qué evangelio estábamos siguiendo, ¿sí? Los judíos, esos trataban de buscar a Dios a su manera, como muchas veces vemos que a muchas personas hoy en día les estaba pasando eso. Estaban siguiendo el evangelio, un evangelio acomodado a los tiempos, acomodado a su razonamiento, y para mí dice esto y yo creo que quiere decir esto, y bueno, el otro dice otra cosa, no, para mí esto quiere decir tal cosa, y entonces llega a este tiempo donde no nos podemos juntar en la iglesia, y estamos viendo ahora realmente los que estamos realmente sirviendo al Señor, como vos que estás ahí en tu casa escuchando esta palabra, como yo, tratando de servir al Señor, realmente adorarle en espíritu y en verdad, servir al Señor, aunque no podamos ir a una reunión multitudinaria, aunque no podamos juntarnos en un espacio físico como un templo. Nosotros donde estamos sirviendo al Señor y tratando de buscar realmente no decaer. Hemos visto muchas personas que han decaído en este tiempo. Se han
se han dado cuenta que el evangelio que estaban sirviendo era más bien de tradición, más bien por compromiso. Hoy en día están firmes y están firmemente basados en el Señor Jesucristo, los que realmente construyeron sobre la roca que es Cristo. Y entonces nos hemos mantenido, aunque ha venido tormenta, viento, lluvia, todo esto, este miedo que se ha desatado mundialmente, a muchos los ha realmente afectado espiritualmente y se han enfriado, han apostatado de su fe, pero no. Nosotros, gracias a Dios, vos ahí donde estás y nosotros allí en Bariloche, cada uno en su lugar, sirviendo al Señor, pase lo que pasa y venga lo que venga. Y si tuviéramos que morir, nos vamos con Cristo. Nada nos tiene que hacer separar del amor de Dios, como decía el apóstol Pablo. Tribulación, angustia, enfermedad, cárcel, para todo, nada me separará del amor de Dios. Para todo estoy preparado a lo que venga. Así que el Señor en este tiempo nos está haciendo pasar por unas encrucijadas, nos está haciendo pasar por prueba, pero para que salga lo mejor de nosotros, para que más le busquemos a Dios en este tiempo, que nos acordemos del propósito para el cual Él nos llamó. El Señor no nos llamó para enriquecernos y llenarnos de cosas materiales, nos llamó para salvar nuestra alma, para que le adoremos en espíritu y en verdad, y después las demás cosas serán añadidas. Dios va a ir bendiciendo tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu economía, tu salud. Todo lo que el Señor vea la necesidad lo va a hacer, pero Él no quiere que pierdas el objetivo, realmente el propósito para el cual Cristo apareció en tu vida. Cristo apareció como en las bodas de Caná de Galilea. Apareció el Señor como apareció a tu vida y a mi vida. Pero no te olvides nunca de que el Señor vino con ese propósito. Las demás cosas serán añadidas. Así que en este tiempo te animo, iglesia, no bajes los brazos, no te desanimes, no escuches tanta noticia, no escuches tanta televisión, no veas tantos programas de televisión, no escuches tantas noticias ni tantas malas noticias del celular. Aferrate al Señor en este tiempo. No pierdas el objetivo para el cual el Señor te llamó. El Señor te salvó y quiere que vos salves a otros. Que seas un embajador del reino de los cielos, llevando paz a la gente. Que le lleves un mensaje tranquilizador, un mensaje esperanzador, de esperanza, un mensaje de salvación. Nosotros no tenemos que meternos en la vorágine que está el mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero como apartados de este mundo, ¿no? En lo espiritual nosotros tenemos otra concepción, tenemos otra genética en lo espiritual. Y entonces el que es de arriba, las cosas de arriba busca. El que es de la tierra, las cosas de la tierra va a buscar. Te bendigo en esta mañana. Declaro bendición para tu hogar, para tu familia. El Señor está contigo. No temas, no tengas miedo, no tengas temor. Dios está con nosotros. La iglesia, aunque pasemos momentos difíciles, de hecho a mi hermana, la pastora Ethel, y su esposo les pasó bastante fuerte este tiempo, para lo cual la iglesia estuvimos orando y el Señor los sacó de ese momento difícil, pero muchos han sido afectados, pero el Señor en ese momento nos ha acompañado. Y aún así, vuelvo a insistir con esto, si nos tuviéramos que ir con el Señor, gloria a Dios, porque es el tiempo que Él tiene marcado para que nos vayamos. Pero mientras estemos aquí, no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. ¿Y qué es perder el tiempo? No aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo significa hacer el propósito para el cual el Señor te ha llamado. Iglesia, familia, joven. Aunque haya muchas cosas que te quieren distraer para acá, para allá, no saques tu mirada. Acordate de Pedro cuando iba caminando sobre el agua, ¿no? Y que lo distrajo el viento, lo distrajo la ola, que se levantó y sacó su mirada del Señor
y se hundió. Gracias al Señor que estaba ahí y lo levantó de la mano derecha y lo levantó, ¿no? Y le dice, bueno, ¿por qué miraste? ¿Por qué miraste? ¿Sacaste tu mirada de mí? No tenés que dejar de mirarme a mí, dice el Señor. Así que, iglesia, no perdamos el blanco perfecto, puesto los ojos en Jesús. No perdamos nosotros la comunión íntima con Dios. Saben que una de las cosas que le reprochó el Señor a una iglesia, fue que había perdido su primer amor. O sea, había enfriado su primer amor. Entonces, en este tiempo lo que nosotros debemos de hacer es bregar por mantener encendida esa llama del amor, de la pasión por Cristo, el enamoramiento. ¿Sí? La iglesia es comparado con la esposa y hay una relación matrimonial. De hecho, cuando Jesús nos habla del yugo, nos está hablando de cónyuge, de ser uno con Él, como el esposo y la esposa. Y para que perdure esa relación debe estar siempre el fuego, la pasión, el respeto en el matrimonio, y siempre una palabra amorosa, siempre una palabra de paz, siempre estar haciendo algo, siempre haciendo algo como para que el amor y la pasión de ese enamoramiento que tuviste cuando recién te casaste no lo pierdas nunca. Si lo llevamos a la relación con la iglesia, Cristo quiere eso mismo. No pierdas tu primer amor. Así como estabas enamorado de tu esposa el primer día que te casaste, así tenés que seguir hasta el día de hoy, aunque pasen 35 o 40 años, siempre un abrazo, un beso, un te amo, un te quiero, algo, una flor, el respeto, honrarla. Así también nosotros con Cristo, la iglesia, nosotros somos la iglesia, siempre le estamos diciendo, Jesús te amo, Jesús te amo. Tú eres mi vida, yo sin ti nada puedo hacer. Te necesito, te necesito. Así también díganle a su esposo todos los días, volvé pronto, amor, porque te extraño, te necesito. Y así también el esposo a la esposa. Esta mañana es gloriosa para mí. Sé que Dios está tocando nuestras vidas. Sé que el Señor está marcando un tiempo nuevo para la iglesia. La iglesia de antes de la pandemia no es la misma de después de la pandemia. Aunque volvamos al templo, es otra iglesia, es otra cosa. Venimos ahora ansiosos, vamos a llegar otra vez a juntarnos en las reuniones cuando podamos, pero con una desesperación por estar en la presencia y junto con los hermanos alabar al Señor, exaltar y glorificar el nombre del Señor, gozarnos en su presencia, y ahí veremos la llenura del Espíritu Santo llenando el lugar donde estemos reunidos, trayendo un gran y nuevo avivamiento a la iglesia. En este tiempo estamos pasando, la verdad que como una transformación en lo que era realmente lo que estábamos a lo que estamos ahora. ¿Sí? No quiero entrar en detalles, trato de buscar palabras para no entrar en detalles porque no me gusta nombrar a nada ni a nadie, ni poner nombres de nadie. Solamente yo me incluyo, y bueno, también para mí, principalmente para nosotros los pastores, el Señor con esto nos está diciendo qué estamos haciendo, qué están haciendo, qué evangelio estamos sirviendo, ¿no? Así que gracias al Señor, porque nos habla a través de su palabra y nos hace volver al principio, a ese enamoramiento, a estar realmente aferrados al Señor, no solamente de palabra, sino de corazón. Cambió la tradición de los hombres, cambió el agua que estaba en las tinajas, que para ellos eso era todo, y les dijo, no, yo soy ahora realmente el vino del nuevo pacto. Que Dios te bendiga en esta mañana, que tengas una excelente semana, y me voy a tomar un minuto primeramente para orar antes de despedir este mensaje. Voy a orar por tu vida, así donde estés ahí en tu casa,
Si podés cerrar los ojos mejor, si podés levantar tus manos mejor, si no podés, porque no podés, no hay problema. Pero vamos a orar. Señor, gracias, gracias en esta mañana, Espíritu Santo, por estar con nosotros, con la iglesia. Gracias porque tú nos hablas, Señor, de la importancia que tiene, Señor, para vos y para nosotros, que te dejemos entrar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Y cuando nosotros te damos la entrada, Señor, tú haces milagros, nos vas a sustentar. Si nos falta algo, nos vas a multiplicar, Señor, las cosas. Gracias, gracias, Señor, porque con esta enseñanza también nos estás diciendo que volvamos a la esencia, que volvamos a recordar como cuando tomamos la Santa Cena. Nunca nos olvidemos de ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Cada vez que tomamos ese vino y ese pan, recordamos el principio, el comienzo de la iglesia, cuando tú diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Bendigo los hogares, las familias. Señor, el que esté pasando necesidad, así como hiciste, le multiplicaste el vino, ahora multiplicale, Señor, ahí en las casas donde estén pasando necesidades, lo que necesiten. Ahora reprendo toda escasez, pobreza, miseria, lo que quiera venir al hogar, en el nombre de Jesús. Si tú estás en medio de nuestra fiesta, de nuestro hogar, de nuestra casa, donde hay alegría y gozo, tú eres el que va a proveer y va a multiplicar todas las cosas. Señor, gracias te damos. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por la sangre. Gracias por ese vino. Gracias por lo que representa para nosotros. Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Te bendigo y que el Señor nos dé las fuerzas en este tiempo para seguir buscando más y más. Y cuando volvamos, tengamos la oportunidad de volver a las reuniones, sea una fiesta inigualable. Que Dios te bendiga y que todas las cosas que estás pidiendo el Señor te las pueda conceder en este tiempo. Que Dios te bendiga. Con esto me despido.